Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es la tercera clase de Introducción a la Historia Económica. Va a aparecer en la página EVA del curso como Introducción a la Historia Económica 3, que así lo hemos dividido para dar inicio a este primer módulo que continuará obviamente en semanas posteriores de una manera similar a la que venimos teniendo hasta ahora, ¿verdad? Eh, Para esta tercera clase, que es la final de esta primera parte, digamos, vamos a usar nuevamente la, la pantalla, vamos a compartir pantalla, vamos a seguir empleando, la presentación que hemos empleado en las dos clases anteriores. Sí les hago una pequeña aclaración, porque ha sufrido alguna modificación esta presentación, modificación que tiene justamente que ver con los contenidos de esta tercera clase, así que quien la haya bajado o descargado, impreso, en fin, de alguna manera, yo les sugiero que anulen esa versión y la vuelvan a bajar. Ya está disponible, ya está colgada en la página EVA, porque agrega algunos elementos que nos permitirán trabajar en esta tercera clase, que tiene que ver con. Básicamente lo que a nosotros nos preocupa es cómo, desde esta perspectiva, cómo el desarrollo tecnológico y científico-tecnológico impacta directamente en la evolución económica. En el ámbito de la economía hay, bueno, y esto es lo que dice Allen, esta presentación ya la hemos visto, ¿verdad? El cambio tecnológico, dice Allen, fue el motor de la revolución industrial. A partir de inventos trascendentales, etcétera, 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 tanto a nivel, o sea, a un nivel importante, radical, como a pequeño nivel, ¿no? Es decir, el desarrollo de industrias menos glamorosas, como la construcción, no sé, o la fabricación de zapatos, de sombreros, todas se vieron beneficiadas por el desarrollo de técnicas y tecnologías que implicaron una mayor productividad. ¿Se acuerdan de qué hablábamos cuando hablábamos de productividad? A ver si lo tengo por acá, para aclarar qué hablamos cuando hablamos de productividad. ¿Qué se entiende por productividad? La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Si yo estoy fabricando un par de zapatos a mano, cortando con una tijera, surciendo con una aguja, la producción de un par de zapatos me va a llevar X cantidad de tiempo. Si a esta producción yo le agrego desarrollos técnicos que me permitan un surcido eléctrico o mecánico, que me permitan un corte del cuero con algún instrumento más poderoso, más eficaz que una tijera manual, etc., ¿qué es lo que consigo? Consigo que voy a cortar el cuero en menor tiempo, voy a surcir el zapato en menor tiempo, es decir, voy a producir el zapato en menor tiempo. El mismo asalariado o artesano va a producir la mayor cantidad de mercaderías en un menor lapso de tiempo. Eso es un aumento de la productividad. Y un sector importante de los economistas y de los historiadores de la economía, no es unánime esta opinión, nosotros la sostendremos aquí, pero no es unánime, bueno decirlo, sostienen que precisamente el aumento de la productividad que ha llevado al desarrollo de las economías de los países centrales ha sido precisamente gracias al desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico que desde luego debe ir acompañado de un desarrollo institucional, es decir, políticas que favorezcan la innovación, políticas educativas que favorecen que los empleados de las manufacturas tengan capacidades técnicas como para poder manejar esas máquinas de manera eficiente. O sea, no es solamente el desarrollo tecnológico, es el desarrollo tecnológico que es posible y se convierte en eficaz precisamente debido a políticas institucionales que promueven ese tipo de desarrollos.
Bueno, hay un vasto sector de la teoría económica que precisamente sostiene esta tesis, es decir, que el desarrollo tecnológico, digamos, de alguna manera sustentado en políticas institucionales eficaces, políticas públicas eficaces, que tienen que ver con la educación, con el fomento de la ciencia y la tecnología, con la educación media, primaria, media y superior, que tienen que ver con instrumentos financieros que permiten a los empresarios endeudarse de una manera no abusiva a efectos de montar su empresa, etc. Es decir, el desarrollo tecnológico sumado a estas condiciones institucionales es la que ha permitido en la gran divergencia, aquella que hablábamos en la clase pasada, es decir, el despegue de los países centrales en cuanto a productividad, en cuanto a ingresos, respecto a los países que no han podido, por diferentes razones, no solo por el empleo o el no empleo de políticas tecnológicas, generar este desarrollo. Este es un punto especialmente importante que quiero enfatizar. El desarrollo tecnológico es eficaz en la medida en que esté sustentado en políticas institucionales concretas. Políticas institucionales que son políticas públicas, que tienen que ver con la educación, el fomento de la innovación, etc. Supongamos un ejemplo, que no es tan lejano, fue el ejemplo de Uruguay durante algunas décadas. Supongamos que tenemos una universidad, como la Universidad de la República, donde muy buenos investigadores en diferentes áreas del conocimiento investigan, producen conocimiento, lo publican a través de artículos científicos, pero esa innovación que introducen a nivel del conocimiento no tiene un impacto a nivel de la producción. Supongamos la Facultad de Ingeniería, se forman ingenieros, estudian las diferentes áreas ingenieriles y sin embargo luego ese ingeniero no consigue trabajo porque las empresas industriales, manufactureras que hay en el país, ¿verdad?, no requieren de ese saber, simplemente continúan con modelos de producción ya obsoletos o perimidos o simplemente por inercia. Entonces, puede haber desarrollos tecnológicos que lleven adelante ingenieros, científicos, ingenieros, grupos de investigación, que si no tienen una contraparte en una recepción digamos, en el sector industrial, van a quedar aislados precisamente de su fin, que es mejorar la productividad. Y para esto tiene esencial importancia el rol del Estado, el Estado como vinculador precisamente de estas áreas, quienes producen conocimiento y quienes producen las mercaderías. Esto es lo que algunos autores, como Sábato, un argentino, y otros, han llamado el triángulo virtuoso. Es decir, por un lado el Estado, por otro lado la academia y por otro lado el sector productivo. De la unión de los tres puntos del triángulo, de los tres vértices del triángulo, de una unión eficaz, ¿verdad?, sinérgica, se da precisamente una evolución, un desarrollo científico-tecnológico que impacta positivamente en la producción, que mejora la productividad, etcétera, 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 y que permite, por supuesto, ese despegue, o en el caso de nuestros países, que son países subdesarrollados, permite quizás ir dando alcance a esas economías más desarrolladas. Es decir, el desarrollo tecnológico es fundamental, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hay que agregarle a esto políticas institucionales. Pero quienes sostienen esta línea de pensamiento, esta tesis del desarrollo económico, precisamente ponen mucho énfasis en la capacidad que tiene el desarrollo científico-tecnológico para generar desarrollos económicos que obviamente impactan muy desigualmente, es decir, benefician mucho más a algunos que otros, pero que en términos generales aumentan el nivel de vida, nuevamente con grandes inequidades, aumentan el nivel de vida de todos los habitantes de los países desarrollados. Entonces, para ver esta última parte es que justamente agregué, ¿verdad? A algunos conceptos que provienen de este economista,
que se llamó Joseph Schumpeter, era un economista austríaco, que propone que justamente el desarrollo del modo de producción capitalista se da a través de disrupciones, y que esas disrupciones están dadas usualmente por desarrollos científicos tecnológicos que impactan en el conjunto de la economía, la transforman, ¿verdad? Y le permiten dar un salto adelante. Salto de tal magnitud que algunos autores denominan revoluciones industriales o revoluciones industriales científico-tecnológicas. ¿Qué significa revolución? Un cambio radical de los modelos anteriores que se venían empleando. Veamos un poco qué dice Schumpeter. Perdón. La obra de Schumpeter, desde su teoría del desarrollo económico, una obra que es de 1911, perdón, me voy a correr para que se pueda leer totalmente la... Acá está, me pongo acá abajo, así no, no obstruyo la lectura de las diapositivas. La obra de Schumpeter, desde su teoría del desarrollo económico en adelante, cobra sentido a partir de una forma de dinámica de concebir el sistema capitalista que contrasta con los modelos de la economía neoclásica tradicional. Para Schumpeter, el capitalismo es por naturaleza una forma o método de cambio económico. Esto es importante. El capitalismo es una tensión permanente hacia la transformación. Y nunca puede mantenerse estacionario. Es decir, si se mantuviera estacionario, colapsaría. Su aspiración, la aspiración de Schumpeter, ¿no?, fue crear una teoría que pudiese explicar el funcionamiento de este cambio económico. ¿Por qué cambia la economía? ¿Por qué se da el desarrollo de algunos países y de otros no? ¿Por qué se da la gran divergencia? Es decir, ¿cómo se explica todo esto? Esto es justamente uno de los temas claves, si no el más importante que abordan los economistas y los historiadores de la economía. Su aspiración fue crear entonces, estoy acá, pongo el cursor, una teoría que pudiese explicar el funcionamiento de este cambio económico, que en tan corto lapso, hablamos de siglos, que en la historia de la humanidad es un corto lapso, pese a que para nosotros es más de una vida, por supuesto, que en tan corto lapso ha revolucionado profundamente la existencia humana. Lo veíamos en las clases anteriores. Hasta mediados del siglo XIX, la gente se seguía transportando, se seguía moviendo de un lugar a otro de la misma manera que lo hacía 1500 años antes. Carro, caballo. A partir de la introducción de la máquina de vapor en los transportes, para poner simplemente un ejemplo, se inventó el ferrocarril, el barco a vapor, etcétera, etcétera, y se transformó, y se ha seguido transformando, desde luego, no hace falta ni siquiera decirlo, digamos, las formas que tenemos de transportarnos. A eso es una revolución que ha transformado tan profundamente la existencia humana, nuestros vínculos, etc. Schumpeter acostumbraba a denominar como ventarrón de destrucción creativa, textual, el proceso mediante el cual el capitalismo revoluciona constantemente sus condiciones de existencia. Sigamos un poco, vamos a ir explicando todo esto, desde luego, ¿no? Schumpeter parte de una distinción fundamental entre diferentes tipos de cambio económico. Por una parte están los cambios exógenos, es decir, aquellos que, por ejemplo, en la industria, la que fabrica zapatos que empleé recién, fabrica zapatos, etc., y de repente se entera el dueño de esa fábrica o el artesano que en algún lugar hay una máquina que le beneficiaría porque le agilizaría los procesos de manufactura, cualquiera sean estos. Entonces va, la compra, si es que tiene capital para hacerlo, y la introduce en su taller. Obviamente, eso va a beneficiar la productividad del taller. Ese es un cambio exógeno. Es decir, es algo que viene de afuera, el capitalista lo compra, el dueño de los medios de producción lo compra y lo adapta. Es un cambio exógeno.
O cambios exógenos causados, como dice acá, por factores sociales o políticos. Por ejemplo, un crecimiento de, digamos, una cosecha espectacular que ha favorecido a los agricultores y que por tanto comienzan a consumir más porque tienen más para consumir, o un cambio político que beneficia a determinados sectores que de golpe o rápidamente se convierten en consumidores más importantes. Eso obviamente beneficia la industria, el comercio, etc. Eso es un cambio exógeno. Es algo que no dependió del industrial en sí mismo, de la industria en sí misma, sino de condiciones externas que beneficiaron ese cambio. Pero por otra parte, hay otro tipo de cambio económico que a Schumpeter y quienes están en la línea schumpeteriana le dan una especial relevancia, que son los cambios de carácter endógeno, que surgen de la misma dinámica económica del sistema capitalista. Y dice, son solo estos últimos los que constituyen el desarrollo económico propiamente tal y sobre los que trata su teoría. ¿Qué es un desarrollo endógeno? Es un desarrollo que los propios industriales, manufactureros, agropecuarios, etcétera, cualquier sector de la industria tomada muy vastamente el concepto de industria, ¿verdad? Permite, ¿verdad?, generar una mejora en productividad a raíz de cambios que el propio sistema industrial productivo introduce en ese proceso de cambio. Y nos dice entonces, o seguimos con Schumpeter, otra distinción importante es la que se establece entre crecimiento y desarrollo económico. Y nos dice textual Schumpeter, tampoco se llamará aquí proceso de desarrollo el mero crecimiento de la economía, crecimiento vegetativo, pues este no representa fenómenos cualitativamente diferentes. La atención de Schumpeter se dirige, por tanto, hacia los procesos de crecimiento que se relacionan con la introducción de novedades cualitativas. Una nueva máquina, un nuevo artefacto, un nuevo proceso de producción, eso también es una innovación tecnológica, aunque no implique artefactos, cómo se organiza de diferente manera la producción para que sea más eficiente. Entonces, se introducen novedades cualitativas que alteran el funcionamiento mismo del sistema. Y nos dice Schumpeter textualmente en un libro, el libro que ya citábamos, Teoría del Desarrollo Económico, dice, el desarrollo, en nuestro sentido, es un fenómeno característico totalmente diferente a lo que puede ser observado en la corriente circular o en la tendencia al equilibrio. Hace referencia a teorías económicas sobre las cuales ahora yo no voy a entrar. Es un cambio espontáneo y discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio que desplazan para siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad. Nuestra teoría del desarrollo, concluye Schumpeter, no es sino el estudio de este fenómeno y los procesos que le acompañan. Es decir, la discontinuidad, ¿cómo se consigue? A través, por ejemplo, de la introducción de un proceso de producción novedoso. Eso que produce que esa empresa en particular o ese sector en particular se despegue respecto a sus competidores. Y obviamente le gane mercado porque es más competitivo, es más económico la producción de sus manufacturas y por lo tanto desplaza a sus competidores. Ese desplazamiento a sus competidores hace que el sistema capitalista sea un sistema en permanente competencia en un mismo sector entre empresarios diversos. Quién produce la mejor bebida, el mejor zapato, etcétera, y acá tiene que ver cuestiones de costo, de calidad, de eficiencia en el tiempo, etcétera. Y esta ganancia en competitividad se logra fundamentalmente a través de la introducción de novedades cualitativas, esto es, elementos que irrumpen en el proceso y lo transforman de manera radical. ¿Y quiénes son los responsables precisamente de estas disrupciones, como habíamos puesto en la diapositiva que presentaba Schumpeter? Los emprendedores. Para Schumpeter le cabe un papel clave a los emprendedores. Es decir, la posibilidad, y voy leyendo la diapositiva y analizándola, me corro un poquito más porque estoy tapando nuevamente, a ver, ahí está.
que no me vea mucho yo, no importa mucho, ¿verdad? La posibilidad de generar ganancias que pueden llegar a ser excepcionalmente grande es el señuelo que atrae la actividad económica a un tipo particular de individuos, regidos por un espíritu emprendedor. Vean que todo este tema del emprendedurismo cíclicamente se renueva. Hoy nuevamente está en plena ebullición. Por todos lados se habla de emprendedurismo, favorecer el emprendedurismo. ¿Qué significa esto? En términos schumpeterianos significa darle posibilidades a los emprendedores para que puedan llevar adelante sus ideas. Para eso, obviamente, esos emprendedores pueden tener ideas novedosas en cuanto a cambios tecnológicos, tanto sea de procesos como de artefactos, pero básicamente lo que esos emprendedores requieren es que haya un apoyo institucional de diferentes tipos, financiero, político, educativo, etcétera, para poder llevar adelante ese emprendimiento. Vean si no el caso de la computación. Acá reiteradamente se ha dicho que hay un techo en el desarrollo de las empresas, de las diferentes empresas que se vinculan a diferentes áreas del quehacer computacional e informacional. Ese techo está dado porque no hay la suficiente cantidad de personas calificadas para poder ocuparse de eso. Y ese es un techo. Es decir, no basta tener buenas ideas. Hay que tener buenas ideas y esas ideas ponerlas a funcionar y tener la capacidad para contratar, por ejemplo, en este caso, personas cualificadas que permitan llevar adelante ese emprendimiento. Por eso tiene que haber políticas institucionales que tienen que ver con políticas educativas, por ejemplo. Cuando se funda la UTEC en Uruguay, ¿cuál es de los primeros cursos que toma? Entre otros, ¿no? Técnico informático. ¿Por qué? Justamente para intentar, de alguna manera, solucionar ese déficit permanente en personal calificado que alimente las industrias innovadoras en el área específica. Entonces, volvíamos a los empresarios, regidos por un espíritu emprendedor. La voluntad de transformar las condiciones existentes, por parte de estos emprendedores, claro está, superar obstáculos y romper con la rutina, ir contra la corriente y crear cosas nuevas, caracteriza a estos emprendedores schumpeterianos. Héroes de la era capitalista que se atreven a lanzarse a lo desconocido. ¿Y por qué héroes? Bueno, uno puede discutir si son héroes o no son héroes, o si son gente que sigue algunos impulsos menos heroicos y menos glamorosos. Eso es una discusión que podemos tener en otro momento, pero sí es claro que quienes se atreven a emprender, y sobre todo se atreven a emprender a partir de novedades que a veces resulta difícil asimilar por parte de la sociedad de manera inmediata, están plagados de incertidumbre. Montar una empresa, del tipo que sea, desde un kiosco hasta una central nuclear, es una empresa incierta. No se sabe cómo nos va a ir, no se sabe si vamos a tener el mercado, etcétera, 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 y sin embargo eso requiere capitales. Muy poquitos en un lado, enormes en otro, pero siempre corriendo el riesgo de que esos capitales se desvanezcan en el aire si el negocio no funciona. Bueno, para Schumpeter ese empresario, emprendedor, disruptivo, ha sido característico, por lo menos de las primeras etapas del capitalismo industrial, en fomentar nuevas empresas, nuevas industrias a través del desarrollo tecnológico en un marco siempre de incertidumbre. El comercio y la industria son inciertos, siempre lo han sido. Y en el caso de que uno venga con algo nuevo, algo distinto, algo que puede no resultar de inmediato aceptable en muchos sentidos, ¿verdad? Nos deja ahí una situación de incertidumbre. Por eso el emprendedor schumpeteriano arrostra de alguna manera estas incertidumbres, estos peligros, estas dudas, e igual sigue adelante con lo suyo. Sin embargo, para Schumpeter estos empresarios disruptivos son los que han permitido el desarrollo del sistema capitalista tal como lo conocemos. Y nos dice, continúa
conceptos, que esto está en mis palabras desde luego, pero conceptos que vierte el propio Schumpeter. Los emprendedores no son en sí mismos gerentes ni administradores ordinarios de una empresa, ni tampoco técnicos, o no necesariamente no lo son, puede ser todo esto, sino hombres que actuando intuitivamente, hombres y mujeres posiblemente al día de hoy, en situación de incertidumbre, sin todas las cartas en la mano, llevan a la práctica nuevas posibilidades económicas. Y dice Schumpeter textual, la función de los emprendedores, acá en la cita, es la de reformar o revolucionar las formas de producir, poniendo en uso una invención, o más en general, una posibilidad tecnológica aún no probada de producir una mercadería nueva o de producir una ya conocida de una forma nueva, abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias primas o un nuevo mercado, reorganizando la empresa, etc. Hay muchas maneras de mejorar la productividad sin que necesariamente implique esto introducir innovaciones radicales. El hecho de organizar mejor el trabajo, un banco de trabajo, una línea de trabajo, puede ser más, generar eficiencias que antes no había. Es decir, cuando hablamos de innovación, por eso hablamos también de innovación de proceso y no solo de artefactos. Puede ser que se haga lo mismo, pero se lo haga mejor, se divida mejor el trabajo, se organice mejor los vínculos entre los diferentes sectores de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y continúa Schumpeter textual. Actuar con confianza, acá donde está el cursor, ¿no? Actuar con confianza, más allá del horizonte, de lo conocido y vencer la resistencia del medio, requiere aptitudes que solo están presentes en una pequeña fracción de la población y que definen tanto el tipo como la función del emprendedor. Como ustedes ven, la teoría del emprendedor de Schumpeter subraya diversos aspectos que tienen que ver con aspectos psicológicos también, con aspectos que tienen que ver con la aptitud, pero también con la actitud. Y niega, aunque parezca contradictorio con lo anteriormente dicho, que la conducta del empresario pueda ser entendida como una acción cuyo motivo mismo último sea la ganancia. Puede que no solamente se persiga la ganancia, pues obviamente un emprendedor capitalista busca la ganancia, esa es la clave del capitalismo, pero puede ser que también en ese afán por innovar, por proponer cuestiones disruptivas en la empresa, en un sector, en lo que sea, haya también una voluntad de realizarse a través de esa transformación, etcétera. Eso lo tiene en cuenta Schumpeter, y esto no es menor, porque justamente cuando hablamos del empresario, no hablamos de una persona fría, calculadora, que dice, yo invierto tanto, saco tanto, sino que también hablamos de una especie de aventurero. Un aventurero muy peculiar, porque es un aventurero en el contexto del sistema capitalista. Pero no deja de ser un aventurero con todos los eventuales beneficios, pero también los eventuales riesgos que esta aventura puede traerle, ¿verdad? Y de alguna manera lo que Schumpeter nos dice es que para este empresario, el famoso empresario schumpeteriano, obtener grandes ganancias no es sino la manera de establecer y comprobar o corroborar el éxito de la acción creadora del emprendedor. Tenemos muchos ejemplos de inventores o emprendedores schumpeterianos en las primeras fases de la revolución industrial, primeras décadas del siglo XIX, que introdujeron en el sistema productivo innovaciones trascendentes y que sin embargo ellos mismos como empresarios acabaron fracasando. Porque no todo tiene que ver con la introducción de la innovación, tiene que ver cómo yo luego la manejo, también las condiciones de mercado en ese momento. Es decir, el proceso de emprender, de innovar, de introducir disrupciones tecnológicas es mucho más complejo que solo encontrar esa innovación tecnológica que nos permita saltar hacia adelante. Si por ejemplo pensamos en Silicon Valley, ¿verdad? Donde de alguna manera fue el fermento de esta revolución informática, vamos a ver que no solamente había grandes creadores e innovaciones
tecnológicas importantísimas en el ámbito de la tecnología de la información. También había un sistema, ¿verdad?, de préstamos, de capitales que se arriesgaron a invertir en estos emprendedores, ¿verdad? Y hubo además un mercado que vorazmente consumió y cada vez consume más eso que se producía. Pero podría no haber sucedido esto. Y entonces no hablaríamos de Silicon Valley hoy como la cuna de la nueva tecnología y como, digamos, de alguna manera el lugar donde se sitúan o comenzaron por lo menos las 5 o 6 grandes empresas que hoy lidian en el mercado bursátil. Y precisamente, y acá de vuelta me corro, discúlpenme porque si no los tapo. Eh, entonces les decía que precisamente estos empresarios innovadores emergen, ¿verdad?, cuando está en caída o está declinando un modo productivo que ya no rinde. Y por eso Schumpeter sumó precisamente a este concepto de empresario emprendedor el de los ciclos económicos. Vamos a ver un poco y lo vamos a ir analizando. Dice, Schumpeter distingue 3 tipos de ciclos económicos. Bueno, se estudian a nivel de la economía, ¿verdad? El ciclo de Kitching, de 40 meses, ciclos cortos, el juglar, un poco más largo, 10 años, y sobre todo el Kondratiev, perdón, de 60 años. Son ciclos económicos, son ciclos de auge, meseta y caída de determinada manera de producir. Los últimos son los más importantes, y yo diría que el último es el más importante, el de Kondratiev. Se producen a partir de innovaciones, precisamente lo que un ciclo virtuoso en crecimiento produce es un crecimiento de determinado sector. Por ejemplo, en la primera revolución industrial hablamos del crecimiento de la manufactura textil, de la industria del hierro, de los transportes. En la segunda revolución industrial hablamos de la aparición de la electricidad, del refinamiento del petróleo, del automóvil, de la aviación, etc. En esta última revolución industrial hablamos de justamente la aparición de las tecnologías de la información y posteriormente de la información y comunicación, que desde esta óptica transforman todo el sistema productivo. Esas son innovaciones de primer grado, en el sentido que son las que ponen a rodar un nuevo ciclo económico y que transforman los fundamentos mismos del sistema económico. Ello da origen a ondas largas de desarrollo, 30, 40 años, donde ese desarrollo económico sigue sumando innovaciones, quizá no tan importantes, menores, a las que llamamos incrementales, pero no menos importantes, ¿verdad?, que van haciendo cada vez más eficaz este nuevo sistema de producción. Ello da origen a ondas largas de desarrollo que duran entre 45 y 60 años. Las ondas comprenden una fase ascendente, que es cuando va creciendo la economía por la introducción de estas innovaciones, o periodo de irrupción creativa, y luego una descendente, o dominio de la tendencia al equilibrio. Vamos a poner un ejemplo.
Cuando las tecnologías de la información, tal como hoy las conocemos, comienzan a explotar en la década del 70 y 80, básicamente en los Estados Unidos y en los países desarrollados en general, comienza una onda expansiva, un ciclo inicial de Kondratiev, ¿verdad?, de crecimiento, crecimiento económico en general liderado por estos sectores innovadores, que además, a través de sus innovaciones, modifican todo el sistema productivo. Porque la innovación en las tecnologías de la información no solamente tiene que ver con el desarrollo de mejor software, sino el desarrollo de mejor software o hardware para introducir en diversas industrias, manufactureras, agropecuarias, del turismo, de servicios, etc. Ahí comienza una fase ascendente en el ciclo de Kondratiev, o en el ciclo económico, dejémoslo así. Ahora, supongamos que se siguen sumando empresas, que se siguen aportando innovaciones, cada vez se va haciendo más estrecho el margen de innovar, cada vez el mercado va a estar más saturado, cada vez va a haber menos espacio para nuevas innovaciones, y entonces comienza un equilibrio. Y posiblemente luego una fase descendente. Históricamente así ha sido. Esto no quiere decir que nosotros podamos prever para el futuro que siempre va a ser así. Pero históricamente en los últimos 300 años es lo que se ha percibido. Les voy a poner un ejemplo que resulta interesante. En un artículo del año pasado que salió en una revista de economía británica que se llama The Economist, decía: buena noticia para los consumidores, mala noticia para las empresas. Y se refería a los teléfonos inteligentes, a los smartphones, ¿verdad? ¿En qué sentido? Decía, bueno, hay en este momento circulando 4.600 millones de teléfonos inteligentes. Se han vendido, en todas partes del mundo, claro está, 4.600 millones de teléfonos inteligentes. La población mundial es de 7.000 millones, entre la cual obviamente hay muchos menores de 10 o 8 años que obviamente es de suponer que no tienen teléfono inteligente. Y es también de suponer que mucha gente tenga 2 y hasta 3 teléfonos. Lo cierto es que se ha llegado a una etapa de saturación, ¿verdad?, de consumidores de teléfonos inteligentes. Esta etapa de saturación, obviamente, las empresas la combaten de diferentes maneras, ¿no? Es decir, con nuevos productos que tienen este detalle más atractivo, que fuerzan al consumidor a dejar de lado el que tiene, aunque funcione por este que es mejor y más atractivo, o la famosa obsolescencia programada, es decir, que al cabo de 2 años o 3 ya tu celular no sirve, entonces te obligan a comprar otro nuevo, etcétera. Pero de todas maneras llega un momento de saturación, cuando muchos agentes, actores, están en el mercado produciendo lo mismo, ya las ganancias son menos. Ahí llega una meseta y comienza la fase descendente. Ya esa tecnología disruptiva que fue, por ejemplo, el teléfono celular inteligente, que es un aparato convergente, que es una mini computadora, como todos sabemos, ¿verdad? Ya va a dejar de ser el gran negocio. Y quizás tienda a aparecer otra disrupción en el futuro. Algunos hablan de las nanotecnologías, la biotecnología, no lo sé, y puedo hacer futurología, pero para ilustrar de alguna manera cómo se producen estas fases ascendentes, las mesetas y eventualmente fases descendentes. Vuelvo a repetir, esto es tentativo, no es una ley de la naturaleza como fuerza es igual a masa por aceleración. No hay leyes a nivel social e histórico que tengan esa determinación, pero se ha observado esa tendencia en el pasado y es probable que pueda seguir, continúe funcionando de esta manera, el tiempo lo dirá. Pero volvamos a los ciclos entonces de ciclos económicos. Estas fases principales pueden, aunque no estrictamente necesario desde un punto de vista teórico, ser complementadas por una fase aguda de depresión o crisis, otra de restablecimiento o recuperación, porque además no todo es compra y venta o producción y venta. En el medio hay eventos políticos, eventos sociales, hay pandemias inesperadas, como la del COVID-19, que obviamente alteran un ciclo y por un factor exógeno, exterior a los procesos de producción y consumo que establecen las fases, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos factores en juego, por eso es muy difícil hacer una ley al respecto. Hay tendencias, ¿no?
Entonces dice, estas ondas largas ascendentes en forma de S fueron llamadas por Schumpeter ciclos de Kondratiev en honor al economista ruso Kondratiev, quien fue el primero en intentar comprobar empíricamente la existencia de estas ondas. Las innovaciones que dan origen a las ondas largas de desarrollo económico han sido también llamadas por Schumpeter para acentuar su enorme trascendencia como revoluciones industriales. Así, cada onda larga se compone de una revolución industrial, y vamos directamente a la cita que hace el propio Schumpeter, que es ilustrativa, y de la absorción de sus efectos. Ya hablamos de la tecnología de la información recién, ¿verdad? Por ejemplo, podemos observar empírica e históricamente el surgimiento de una de esas ondas largas a fines de la década de 1780, la primera revolución industrial, su culminación alrededor de 1800, su caída y luego una cierta recuperación, que finaliza a comienzos de la década de 1840. Esa fue la revolución industrial tan querida por los autores de manuales, sobre la cual se ha escrito mucho y se ha seguido escribiendo mucho. Pisando en los talones vino, sin embargo, otra de las revoluciones, produciendo otra onda larga que surge en los 40, culmina antes del 57, bueno, etcétera. Son periodizaciones que quizás importen menos a este curso, pero que sí, sin embargo, nos hablan de ciclos. Y como esos ciclos, y eso es lo importante en todo caso, lo que yo quiero enfatizar aquí, como esos ciclos están vinculados a la introducción de elementos disruptivos en los procesos de producción. Estos procesos disruptivos tienen que ver con la introducción de novedades. Estas novedades son innovaciones, estas innovaciones son tanto de artefactos como de procesos, y eso se transforma, al principio en algún sector industrial o productivo, transforma ese sector que lidera un cambio a nivel general y que luego esa tecnología o esos procesos van penetrando los otros sectores de la economía que están más rezagados respecto a ese, digamos, sector que ha dado el cambio primero, ¿verdad? Y se da finalmente, al cabo de años desde luego, una transformación radical a la que Schumpeter y luego otros, muchos siguiendo a Schumpeter, han denominado las revoluciones industriales o revoluciones científico-tecnológicas. Pero Schumpeter, sin embargo, hace mucho hincapié en el rol del empresario individual. Las concepciones neo-schumpeterianas más recientes, ya estamos hablando de la década del 80 del siglo pasado, y evolucionistas incluso un poco antes, digamos desde la segunda mitad del siglo XX, ya están hablando de que efectivamente siguen esta tesis general que propone Schumpeter, pero le dan un alcance mayor. Es decir, las transformaciones no se dan tanto en función de un empresario aventurero o un grupito pequeño de empresarios aventureros, sino que se dan más como sistemas de innovación que ahora sí las políticas públicas tienen un rol fundamental en promover. Es decir, una política pública que genere que en determinado sector pueda desarrollarse, ¿verdad? Y ese sería un sistema sectorial de innovación. Por ejemplo, en el caso uruguayo, cuando luego de finalizada la dictadura militar en el año 85, comienza un desarrollo importante de las tecnologías de la información, con un epicentro muy importante en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, ¿verdad? Y con el desarrollo de software, de emprendedores, de académicos de nota, de relieve, ¿verdad? Surgen a su vez, o digamos, se movilizan estas interesados en ese desarrollo para que hubiera políticas públicas encaminadas a apoyarlos en sus emprendimientos. Y se crea, en efecto, en Uruguay un sistema sectorial de innovación en lo que tiene que ver básicamente con el software, ¿verdad? Que, por un lado, tiene a los propios creadores, productores de estos productos,
¿Mm? Y por otro lado tiene las políticas públicas, ¿verdad? Que a través, o ya sea de la rebaja de impuestos, la facilitación de las exportaciones, en fin, determinadas medidas que pueden tomar los poderes públicos, facilita el desarrollo del sector. Entonces, sí, es verdad, sigue habiendo empresarios emprendedores, desde luego, pero ya los neo-schumpeterianos lo ven como no ese heroico aventurero en solitario que va contra el viento y marea, sino como ya grupos organizados o que tienden a organizarse y que buscan precisamente el desarrollo de su sector, y que entienden que la mejor manera de desarrollar su sector es vincularse entre sí para presionar y generar ventajas para ese sector en particular. Entonces, esto, por ejemplo, nos lo dicen tres autores argentinos, de ellos los he tomado, y dice: el evolucionismo neo-schumpeteriano es un enfoque económico heterodoxo en el que la innovación y el cambio tecnológico son factores claves para explicar el crecimiento y la transformación económica. Se trata de un enfoque teórico sistémico, y acá está la clave. Ya no se trata simplemente de ese empresario aventurero solo, sino de ver cómo los procesos de innovación sectoriales se dan en el contexto de un sistema. Y un sistema es, por definición, un conjunto estructurado de partes interconectadas e interdependientes. Educación, políticas públicas en lo que tiene que ver con lo financiero, políticas empresariales, etcétera, 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 ¿verdad? Capacidad de producción, laboratorios, universidades, etcétera, constituyen ese sistema, ¿verdad? Y en el contexto de ese sistema, en la medida que el sistema funcione eficientemente, es como se da, o como es de presumir que se da, el crecimiento y la transformación económica, tal como nos dicen estos autores. Entonces, se trata de un enfoque teórico sistémico, según el cual la generación, selección y difusión de innovaciones depende de las características microeconómicas, es decir, de las propias empresas, de las organizaciones, ¿no? Las diferentes organizaciones, más chicas, más grandes, pero siempre la empresa a nivel de empresa, así como del proceso de competencia interempresarial y del entorno institucional, sobre el cual he hecho mucho énfasis en esta clase, en el que se valida el nuevo conocimiento generado. ¿Qué quiere decir que se valida? Se lo ampara, se lo protege, se lo promueve. ¿Mm? Entonces, innovación, competencia y cambio institucional son procesos que tienen lugar a partir de interacciones sistémicas en desequilibrio entre firmas e instituciones que provocan la coevolución de las dimensiones micro, meso y macroeconómicas. Es decir, la empresa en un contexto sistémico que está vinculado a otras empresas, vinculado muchas veces en una doble función de competencia y colaboración. Muchas veces eso sucede. Eso mueve el sector, mueve la parte meso de la economía, que es lo sectorial, ¿verdad? Digamos, el sector de las tecnologías de la información, y macroeconómico, porque ese sector puede movilizar la economía general, puede liderar, ¿verdad?, un proceso de innovación generalizado que mueva la economía, por ejemplo, de un país, hacia otra fase de desarrollo. Acá adelante, y lo van a ver y lo voy a dejar para ustedes, pero sí se los voy a señalar porque me parece interesante que lo vean. Creo que no tiene mucho caso que lo vayamos repasando porque, de hecho, incluso este tema que nosotros desarrollamos en la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, pueden ver en esta misma presentación un breve resumen de las sucesivas revoluciones científico-tecnológicas o paradigmas tecnoeconómicos que han sucedido de la primera revolución industrial, apuntalando el proceso de la gran divergencia. Es decir, cómo el emprendedurismo, asociado con ese espíritu aventurero, pero también sistémico, genera transformaciones a nivel sectorial que, en algunos casos, como es el caso de las revoluciones industriales, genera una transformación
macroeconómica. Y creo que este es el momento justo de dejarlos porque precisamente en clases sucesivas se va a trabajar más extensamente con el concepto de macroeconomía. Bueno, ha sido un gusto compartir estas clases con ustedes. Nos vamos a seguir viendo en clases de consulta y para todo lo que ustedes quieran, obviamente, consultar. Así que quedo desde ya a disposición para proporcionarles material, ampliarles información, etcétera, ir un poco más allá de lo que se ha podido hacer en estas clases grabadas. Por el momento, les agradezco, muchas gracias, y estamos, como les dije, a las órdenes. Muchas gracias.